Hola, 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 mi gente hermosa, mi gente preciosa, ¿qué tal? ¿Cómo están? Como siempre, aquí tu amiga Jenny de Sol Tarot, agradecida por tu presencia, mil bendiciones, gracias por estar aquí, por compartir estos tiempitos, estos momentos de vida que tanto valen. Gracias, gracias, gracias. Mira, vamos a hablar de un tema importante en este momento sobre qué vamos a hacer de Venezuela, de nuestra patria, de lo que más nos importa en este momento. Claro que sí, están pasando cosas están pasando. Nadie dijo que iba a ser fácil y por supuesto que no está siendo fácil. Vamos a ver qué dicen las energías. Yo he estado muy pendiente de ver las cartas que hablan, los oráculos, pero el mejor momento de hacerlo es con ustedes, claro que sí. Yo les tengo mucha confianza, somos una comunidad, somos un grupo, somos amigos. Yo me siento en confianza con ustedes, así que qué mejor momento que este para hablar. ¿Qué está pasando con las energías ahora en Venezuela? Con este revuelo que hay, con todo este toma y dame a nivel de noticias de lo que está pasando, de lo que vamos a ver qué pasa, mi gente. Vamos a ver qué dicen las cartas, independientemente de la opinión de uno, de la opinión del otro. Vamos a ver qué dicen las energías de Sol Tarot, ¿vale? Venga, vamos a comenzar primeramente con el permiso de nuestros seres guías espirituales, la luz que siempre nos ilumina, que nunca falte. Vamos a ver qué está pasando con Venezuela en este instante. ¿Qué es eso que está sucediendo en este momento? Que pareciera que todo está de cabeza. Dime tú cuándo no ha estado. Vamos a ver qué pasa. Vamos allá, mi gente. Empezamos. Sí, mira, aquí vemos un enviado. Aquí vemos un paje. Los pajes son comunicadores. En este caso es un paje de bastos, una persona con mucha acción me sale volteado. Un paje siempre lleva información, lleva y trae información, comunicación, es por decir un enviado. Los pajes son enviados, son comunicadores, son personas que llevan mensajes y traen mensajes, son personas que llevan y traen misiones. Fíjate lo que... Vamos a ver, esta de momento me está gustando. Tenemos aquí de momento también, tenemos la estrella, mi gente, vamos a ver aquí. La estrella al revés. La estrella al revés casi nunca sale. En este caso la estrella sale invertida. Cuando la estrella sale invertida, con un paje a la inversa también, nos está hablando precisamente de noticias e información que llegan de una manera tergiversada, de una forma que no tenía que llegar. Aquí como que un mensaje no terminó de llegar, como que un mensaje no terminó de darse a entender, como que se dijo algo, se entregó algo que no llegó de la manera que tenía que llegar. Como que un mensaje incompleto, como que un mensaje que no estuvo bien entregado o bien recibido. Aquí hay algo aquí hay mucha manipulación. La estrella invertida y un paje de bastos invertido es un paje en acción, un paje que trabaja, que actúa, que hace, que lleva, que trae mensajes. A la inversa nos está hablando de que algo que posiblemente pudo haber sido muy beneficioso, muy bueno, de repente se truncó por algo. Vamos a seguir viendo, vamos a seguir barajando las cartas, vamos a seguir viendo las energías. Aquí me están hablando de un milagro que se truncó. Me están hablando de un milagro que no se pudo dar por algo interrumpido en un camino, en un trayecto o por un mensaje que no llegó como tenía que llegar. Aquí se pensaba dar un mensaje de alegría, de felicidad, pero en el camino ocurrió algo. Pero me gusta esto, aunque no se entienda en este momento, yo voy a seguir tirando las cartas, pero esto no es, aquí no hay mala intención. Aquí simplemente hay un mensaje que llegó de la manera incorrecta. Porque ya estaba dado de una forma y lamentablemente llegó de otra o se interpretó de otra manera, se le dio una vuelta. Aquí yo veo como que a un milagro se le dio la vuelta. Ya. Vemos aquí la reina de espadas a la inversa, me están hablando de mano negra, mano oscura. En el medio me está quedando la mano negra, la mano oscura. Me te voy a decir algo. Aquí se dio una orden clara, precisa, concisa, pero se le dio la vuelta en el camino. Aquí ya vamos a seguir desvelando las cartas. Aquí han pasado cosas en el camino que se le dio la vuelta a un mensaje que no pudo llegar como tenía que llegar. Claramente hubo que tomar una decisión,
que no era la correcta porque le da la espada al milagro, le da la espada y todo en verso. Mira, que ustedes los que me siguen en el canal ya saben que a mí nunca me salen cartas a la inversa y mucho menos empezando el tarot. Vamos a seguir manejando las cartas, las energías. ¿Qué está sucediendo acá? Esta se quiso quedar. Vamos a ver qué está pasando aquí. Tenemos aquí, mira, aquí se muestra una moneda, aquí se muestra una conversación. Aquí tenemos claramente un 4 de monedas. Tenemos una conversación, un diálogo. Aquí tenemos un diálogo hipócrita. Esta es la carta en este instante de la hipocresía. Aquí hay una hipocresía latente, mi gente. Yo no te voy a mentir. Sabes que nunca lo he hecho y en este momento tampoco lo voy a hacer. Ni disfrazo las cartas, ni disfrazo las lecturas. Aquí hay una hipocresía. Aquí se ha vendido algo que no es lo que se tiene que vender. Aquí hay una mentira muy grande, una desfachatez. Aquí se está queriendo mostrar una moneda falsa, Allá quien la compre. Pero si te voy a decir algo, de inicio la intención no era mala. La intención es buena y este paje va a seguir dando noticias y va a seguir hablando. Sí, señor. Aquí me salió claramente, vamos a hablar así para que no estemos dándole vuelta. Este ciudadano estadounidense llamado Richard, que fue a Venezuela, me ha salido en energía. Un paje es un enviado. Un paje es una persona que lleva una información buena, pero en el camino se volteó, se contaminó, se tergiversó. ¿Gracias a quién? A la falsedad de la dictadura. Bueno, mi gente, mira, vamos a hablar claro aquí. Vamos a hablar claro lo que yo estoy viendo en este instante. Yo también he estado, mira cómo me sigue saltando. ¡Wow! Aquí se ve claramente el trabajo fuerte, 3 de monedas, 3 de oros, el trabajo fuerte de la dictadura. Aquí se ha hecho como, a ver, lo voy a resumir para que no se me haga muy larga la lectura. Aquí se hizo un cambalache, se intentó hacer un cambalache y se hizo un cambalache. De momento se está jugando, ahora mismo lo veo claro en este instante, una tensión entre dos polos de una balanza, como que yo te creo a ti y tú me crees a mí. ¿Quién le cree a quién? Y ahí estamos los dos. Es como un pulso. Sí, señor, aquí yo te doy y tú me das. Yo te doy y tú me das. Pero ambos lados saben que es hipocresía y que es mentira. Aquí un lado se llevó algo que le convenía. Por supuesto, gracias a Dios, se llevó algo que iba a buscar. Este paje se llevó algo que iba a buscar. Sí, lo encontró. De una manera revuelta, confusa, pero lo encontró. Posiblemente la liberación de los rehenes que estaban en Venezuela, encarcelados injustamente, rehenes, literalmente rehenes. Hubo una moneda de cambio. Y aquí se pidió también algo a cambio. Pero me hablan de hipocresía. De que no es lo que creemos. Aquí se tuvo que jugar una carta que no estaba escrita. Se tuvo que jugar una carta que no estaba escrita. Tenemos aquí importante mi gente. Esta carta me marca la diferencia completa en la lectura. Tenemos aquí el as de espadas. Ya nos vimos la cara, ya nos reconocemos, ya sabemos lo que hay, ya sabemos quiénes somos, cómo somos. Ya nos enfrentamos, ya yo sé quién eres, te quería conocer, sé quién eres, tú sabes quién soy. Ahora conozco tus fallas, tus debilidades y por dónde entrarte. Aquí han habido conversaciones bastante importantes con este as de espadas, me están hablando de un inicio distinto de lo que todos pensábamos lo que se iba a hacer. Esta reina de espadas a la inversa y este as de espada al revuelto me dice que lo que se pensaba hacer anteriormente, esta reina de espadas ya no está al derecho. Ya esta reina de espada me ha salido a la inversa y de primero. Pero me gusta porque tenemos unas de espada al derecho y que nos está hablando de nuevos caminos, nuevos inicios, nuevas trayectorias, nuevas maneras de ver las cosas. Si el régimen cree que se ha llevado una moneda de ganancia, si el régimen cree simplemente se ha llevado el espejito que se le da al indio para que te cambie todo el oro. Sí, señor, aquí el régimen no ha hecho más nada que entregar oro a cambio de un espejito. El régimen quería una fotico. Aquí la tuvo. Tuvo su fotico,
tuvo oxígeno, un poquito de oxígeno, no mucho, mi gente, una bocanada, por así decirlo, una bocanada. Aquí el régimen tuvo una bocanada. Ellos piensan que tienen las siguientes tiradas en sus manos, pero ya las cartas están vistas. Ya las cartas están vistas. Ya este paje sabe la siguiente jugada del régimen y se le dio justo lo que el régimen quería. Se cobró lo que se tiene que cobrar. Se dejó de... Ahora sí es verdad que yo te puedo decir, según esta lectura, mi gente, oh Dios, que sea cierto lo que yo estoy viendo en este instante, por favor. Por favor, gracias, gracias, gracias en este momento. Gracias. Al régimen se le dejó más desnudo que nunca. El régimen se bajó los pantalones, aunque parezca que no. Sí. Mira, una celebración que se está dando, un llanto, una celebración con llanto, con dolor, porque ellos lo saben. El régimen lo sabe. Me sale esta carta, es buenísima que salga en este instante al reverso, porque nos está hablando de una sensación de celebración, pero con el trago, con el aftershave, con el sabor en la garganta de que no hemos ganado. Mira, copas con lágrimas, copas con dolor. Me gusta que esta carta salga a la inversa, porque es un momento para el régimen de gloria, entre comillas. Querían lo que deseaban, una fotito, un tiempito, una bocanada de aire, y se les ha dado. Sí, señor, pero ¿con qué hiel tan amargo? Mira, yo no sé qué hablaron, yo no sé qué pasó aquí. Te lo digo, te lo soy sincera, yo no sé qué pasó aquí. Aquí pasó algo, pero pasó algo y pasó muy fuerte. Lo que pasó muy fuerte. Eso indica un inicio. Hubo un cambio, obviamente hubo un cambio, que se quedó desnudo. Y el mal sabor que tiene el régimen es terrible. Tiene un mal sabor terrible, terrible. Sí, señor. Donald Trump. Aquí tenemos una reina de copas. Nos está hablando de que Donald Trump reconoce a Venezuela. Agradece con su corazón el voto venezolano en Estados Unidos. Sabe que el venezolano, mira, reina de copas nos habla del saber del que el venezolano en Estados Unidos es un ser trabajador, luchador, y que gran parte de los votantes de él son venezolanos. En Florida, en muchos sitios, prácticamente Donald Trump que está agradeciendo el voto venezolano. Y esto es un hombre que agradece la bondad, agradece la nobleza. Donald Trump no es un hombre de medias tintas. No, señor. Él sabe mira, me están diciendo que sabe lo que hace. Aunque a ti y a mí nos parezca raro lo que está sucediendo en este instante, nos están hablando que confiemos. Aquí yo veo una estrategia de fondo, una estrategia muy grande de fondo. Donald Trump reconoce el trabajo del venezolano. Ojo, él sabe que no todos somos la porquería que enviaron y que él ya negoció devolver independientemente a donde haya que devolverla. Ojo, ya va. Estoy recibiendo un mensaje fuerte en este momento, ya va. Mira. 7 de copas junto a la reina de copas. Ok, mi gente, vamos a hablar fuerte y claro porque este mensaje está muy potente. Donald Trump sabe. La administración Trump sabe y está preguntando al pueblo venezolano en este instante. ¿Quién libera a quién? ¿De quién es la libertad? ¿Mía o tuya? ¿Qué vas a esperar? ¿Que yo te libere? Me duermo, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Tú tienes en tu poder en este momento liberarte. Te quiero mucho, Venezuela. Te quiero mucho y sabes que te quiero. Y sabes que yo te apoyo. Yo quiero sacar la porquería que está gobernando tu país en este momento, usurpando un poder que no le corresponde, pero te corresponde a ti. Le corresponde al pueblo. ¿Qué está pasando con el pueblo? ¿Qué está pasando con el pueblo? Cierto. Mira, se necesitan noticias. 8 de bastos. Se necesitan noticias del pueblo, de las ciudades, de Venezuela entera, que se levanten y que salgan a luchar por su libertad. Porque Estados Unidos no va a dudar en apoyar
Pero si el pueblo no hace nada, no van a hacer nada. Mira, yo no sé, este mensaje me está llegando a sí mismo. Se necesita que el pueblo salga, independientemente de lo que suceda. O el pueblo no se pone de acuerdo y sale en este instante que está más débil la dictadura que nunca, que están pidiendo, están mordiendo, mira, están tirando del mantel, están mordiendo el rabito de cualquier perrito que ven, agachan la orejita. Si en este momento los venezolanos que están dentro de Venezuela, es que este mensaje va a ser fuerte, yo sé que me van a llover comentarios, yo sé que me lo van a decir, yo sé, pero yo no les voy a mentir. Esta se quiso voltear y se las voy a decir, sí. ¿Qué están esperando? ¿Qué están esperando? Con la copa vacía que se la llenen. Aquí está la copa vacía. Sí, señor. Es el 4 de copas. Quede sentado, esperando, viendo el televisor, leyendo el periódico. ¿Qué estamos esperando? Las barriadas de Venezuela. Las barriadas. El pueblo entero. Lo que hay es un cogollito montado en un poder, usurpando un poder. Un cogollito así, en comparación del enjambre que es Venezuela. ¿Qué estamos esperando? Que un cogollito, que venga alguien. No. Estados Unidos simplemente ya está mandando un mensaje. Donald Trump ha enviado un mensaje de empoderamiento, de que si no es ahora es nunca. Aquí tenemos un caballero. Mira, en este momento me gusta este caballero. Este caballero me está hablando precisamente del mensaje que yo me gusta, del mensaje que les estoy diciendo. Reina de copas, caballero de copas. Con todo el amor, porque las copas son emoción, son amor y son poder. Las copas es emoción, poder, pero yo no puedo hacer nada si tú no lo haces por ti. Ayúdate que yo te ayudaré. Está bien María Corina, que ha sacrificado el pellejo en vida. Edmundo, está muy bien todo, pero el pueblo entero, que también ha sacrificado el pellejo, lo sé, se sabe, pero literalmente es que me están diciendo un mensaje ahora muy fuerte. Donald Trump espera que Venezuela haga lo que hizo el pueblo de Siria, salir a la calle en pleno a por la yugular de lo que les está jodiendo, pero en pleno. Y hasta que eso no se dé, no va a haber intervención. Yo no sé, mi gente, si me estoy llenando de boca, de repente es un llamado a reconocer que somos nosotros mismos los que tenemos el poder de hacer esto. Ya los que estamos fuera, estamos desterrados. No podemos volver a nuestra patria, no tenemos patria a la que volver hasta que Venezuela no se libere. Y cada día van a haber más desterrados. Cada día salen más venezolanos capacitados, gente buena, gente linda que podría estar dentro de la patria, pero es que cada día va a ser más fuerte. Y así, mi gente, yo no soy quien para decir nada. El apoyo está. Mira, aquí está. Tenemos el 6 de espadas. ¿Tú has visto que le han quitado el precio a la cabeza a Maduro? ¿Tú has visto que le han quitado el precio a la cabeza a Diosdado? No. ¿Tú crees que Donald Trump va a estar haciendo pactos? Sería incoherente con una persona que está solicitada y que su mismo gobierno, su mismo país está pidiendo una recompensa por su cabeza. ¿A quién se le ocurre que Donald Trump va a hacer pactos con una persona que está asediada por espadas y que está buscando huir? Aquí hay gente que quiere irse. Me acaban de decir claramente Jorge Rodríguez. No sé por qué me lo dicen. Jorge Rodríguez se quiere alejar. Y es el primero que vimos en la foto, que también a mí me da asco. Esas fotos a mí también me dieron asco. Me dieron arcadas, asco. Pero te digo algo, eso es lo que ellos querían, su fotico. Ese fue el pago. A ellos les vale con eso. Aquí mi gente no hay pacto. Aquí Donald Trump no los quiere. Donald Trump quiere a Venezuela, quiere a su gente buena, a la gente bonita de Venezuela. Les quieren mandar a su mierda para que se pudran con ellos, porque Donald Trump tiene claro una estrategia. Y esto no va a cambiar, esto va a seguir siendo así. ¿Tú crees que Donald Trump lo primero que hubiese hecho es quitarle el precio a la cabeza a los dictadores? Y no lo ha hecho, la siguen teniendo.
Vamos a seguir allá. Vamos a seguir allá. Vamos a ver aquí. Lo que estoy pensando en mi cabeza. Marco Rubio. Marco Rubio. Sí, 7 de bastos. A este hombre, a Marco Rubio, le han puesto limitaciones. Le han puesto un frenazo, un freno de mano, pero durísimo. Él iba desbocado a hacer algo y le pusieron un freno de mano. Pero no es un freno de mano indefinido. Es un espérate, un momento, ya va. Es como que dame un chance. Espérate porque pasa, hay que hacer esto y esto para que tú actúes, pero ya está en la mira. Hay tantas ganas de sacar a este régimen de Latinoamérica, tantas ganas, que se está haciendo de una manera que quizás ni tú ni yo lo podemos entender, pero viendo las energías yo casi puedo que descifrarlo. Así que solamente espera un momento antes de sentir lo que estás sintiendo, antes de desanimarte, porque hay un trabajo que está en la mira, que está, pero hubo un frenazo. Mira aquí se ve claro, mira qué gráfica es esta imagen. Está la garra en el basto, el ojo, hubo un frenazo, un detente, un momento, ya va. Pero está allí, yo no cierro el ojo, te sigo mirando. Cada movimiento, cada acción que ejecutas. Tú querías tu monedita de cambio, tú querías tu hipocresía, tú querías ver hasta dónde te son fieles tus ¿y qué? Militares. Espérate un momento. Mi gente, esto es cuestión de tiempo, más nada. Esto es cuestión de tiempo, como en el ajedrez. La siguiente jugada es la maestra. Aquí se detuvo, fíjate qué bonito, porque me gusta porque el 7 de bastos nos habla de un conflicto de atrás que se detuvo. Fíjate el montón de escudos, de espadas que se frenó, que estaban ya yendo a todo galope y se detuvo, se frenó. Es como que espera, pero estoy allí. Cuidado a quien escuchas, cuidado con desanimarte, cuidado con bajar las emociones. Mi gente, te lo voy a decir claramente porque yo estoy entendiendo aquí y me lo digo a mí misma también. Y se lo voy a decir a mi gente. No es momento de bajar las energías, porque nosotros somos capaces de cambiar las líneas de tiempo. Por favor, no bajemos las energías. Vamos a subir las energías, vamos a seguir confiando, vamos a seguir creyendo y apoyando que esto va muy bien. Porque si es verdad que te voy a decir algo, esto está en un hilo bastante difícil en este momento. No está fácil. No te lo voy a decir que está fácil, que está servido, no, nunca te lo he dicho. Pero te voy a decir algo, depende también de nosotros, de qué tanto estamos dispuestos a hacer. Y aquellos que no estamos dentro del país, aquellos que no podemos ejercer nuestra voz a pie de calle, aquellos que no podemos ponernos de acuerdo, salir, ejecutar nuestra voz, hacer lo que haga necesario, pero todos juntos, no son 2 o 3, porque esos 2 o 3 los van a pillar y los van a meter, no, es en conjunto, todos afuera. Mi gente, somos un hormiguero contra 3 avispones, 3 o 4 avispones. Mi gente, es ponerse de acuerdo. Y una vez que seamos capaces de hacer ese nivel de organización, como lo hizo Siria, si es verdad, me lo están diciendo, es la única manera de que nos van a soltar el apoyo, si es que hace falta. Ay, mi gente. Les digo una cosa también, me están indicando en este instante. Sí, aquí está. Les digo una cosa, no esperemos a que nos llegue el cargamento de locos, con el perdón de los locos. Con el perdón de los locos, ¿no? Y delincuentes y criminales que nos van a enviar. No esperemos a que eso llegue, porque esto es un mensaje que no estamos viendo. Si esperamos y recibimos en Venezuela ese cargamento de miércoles, te puedo decir que va a ser una perdición. No recibamos eso. No lo recibamos. Porque eso es un cuchillo en nuestra garganta. Mi gente, es momento de unirse, es momento de ponerse las pilas. Ajá, hay una pregunta. Sí, bueno, la duda general que Rafi contestó, que es qué significa todo esto raro que ha pasado entre el nuevo gobierno de Estados Unidos y Venezuela, y significa que hay una estrategia que hay que confiar. Pero ahora,
está más que comprobado que salir a la calle sin organización, a lo loco, no conduce a nada, sino a la muerte y a la cárcel. Entonces, se ha estado diciendo por meses, esperen, atentos a las señales, atentos a las señales, atentos a las señales. Ok, eso puede decir que las señales son una estrategia. La pregunta, la duda es, la gente, estamos de acuerdo que saldría porque salió el 29 de julio, porque era el momento que se sentía que algo iba a pasar. Entonces, salir por salir tiene que ser si hay algo por detrás, como fue el 11 de abril, como fueron otros días, porque si no, eso no. En Siria había un grupo revolucionario armado que estaba con el pueblo. O sea, entonces la duda es esa, la pregunta, ok, salir, pero ¿y cuál es la estrategia? ¿Qué se cocina por detrás? O sea, ¿qué movimiento hay? O sea, ¿dónde está Eric Pring? ¿Dónde está Simonovic? ¿Dónde están los militares? O sea, aquí está, precisamente lo que me estás preguntando, lo que me están preguntando está aquí, 6 de copas, la espera, el esperar que alguien nos diga qué hacer. Vale, parece poco esto, parece poco que nos envíen esta pandilla de delincuentes y de locos y recibirlos, no. A ver, las señales han estado, los envíos han estado, las manifestaciones han estado, las llamadas han estado. ¿Qué pasó con la última llamada de María Corina? ¿Qué pasó? La secuestraron. ¿Qué pasa con el apoyo? Si no fuese por la llamada precisamente de la administración de Donald Trump, esa mujer estuviese posiblemente hoy día eliminada de la faz de la tierra. Así que, ¿qué más señales queremos? Que nos levanten del sofá y que nos pongan libertad en la puerta, no puede ser. Yo simplemente interpreto energías, mi gente. Yo sé que desde muchos me lo van a decir, me van a caer en lluvia. Me van a decir, es muy fácil decirles dónde tú estás porque ya me lo han dicho, pero te digo algo, mi gente. Todos hemos pagado una cuota muy grande, muy dolorosa por haber salido de nuestra patria. Y le estamos pagando todos los días. El dolor que tenemos, tanto los de dentro como los de fuera, es equiparable, porque nadie sabe lo que nos ha tocado vivir. Así que nadie es capaz de juzgar. Aquí tenemos esta carta que es muy importante y me sale la inversa. El 8 de copas me sale la inversa. ¿Qué me está hablando? ¿Qué vas a hacer para liberarte? El 8 de copa, el derecho es liberación. Es salir, es liberarse. Pero si está a la inversa, me está hablando. ¿Qué estás haciendo? Estás nadando hacia ahogarte. Así que, mi gente, yo de verdad que esta lectura hoy, yo he sentido que está muy clara. Es un mensaje tanto para ustedes como para mí. Agradezco a quienes están en el canal y lo escuchan, pero sí es verdad que hace falta más empeño y más trabajo por la gente que está dentro de Venezuela. Yo sé que es difícil, yo sé y agradezco y pido todos los días la fuerza que están teniendo nuestros presos políticos. Yo sé, pero también digo, mucha gente que dice que se siente cómodo, que todo está bien, que hay cosas lindas en centros comerciales, que van y compran, que se han acostumbrado. Mi gente, no es normal. Nada es normal en Venezuela. Nada es normal. Nos han acostumbrado, nos han hecho acostumbrarnos a una falsa normalidad, a una falsa sensación de que todo está bien, de que todo marcha bien. Mi gente, nada marcha bien en Venezuela. Nada, absolutamente nada. Todo va de cabeza, nos tienen ciegos. Ciegos como un hámster dándole vuelta a una ruedita. Y la primera que nos piden la oportunidad de hacer algo, vamos y no lo hacemos. Yo no sé, yo sé que no se pide más carne de cañón. No, señor, no se pide más carne de cañón. No queremos más sangre. Simplemente que se necesita algo más de acción, dirigentes desde dentro que puedan controlar esto. Te digo una cosa, desde afuera no lo van a hacer. No lo van a hacer. Estas lecturas, estas cartas están claras. Mira, es que, mi gente, yo mientras más saque cartas, yo voy a seguir barajando. Voy a seguir barajando. Porque si hay un mensaje que tengo claro en este instante, es el agradecimiento que tiene el pueblo norteamericano, en este momento la administración norteamericana con Venezuela, pero es como decir, ajá, sí, ¿y ustedes para cuándo? Se agradece el sufrimiento, se agradece el dolor, 5 de oros.
5 de pentáculos. Sí, señor. Ustedes nos han dado y nosotros les vamos a dar. Pero me gusta porque viene por debajito. Es como que no se escandalicen, no se atormenten, organícense, hagan caso a sus seres, a sus líderes, dejen de comerse el pan sin cocinar, dejen de comerse la masa cruda, nos dice esta carta claramente, dejen de comerse la masa cruda, dejen de escuchar falsedad y estén pendientes porque sí va a haber un llamado y por debajo nos va a llegar una bendición, pero que tenemos que ser muy, muy detallistas y sensibles y estar todos unidos, mi gente, porque va a ser una única oportunidad. O tomamos esta oportunidad que se nos va a presentar por debajo, fíjate, toma bien la carta, que se nos presenta por debajo del mantel, o tomamos esa moneda para completar lo que nos falta, o simplemente nos quedamos para ver el cielo. Mi gente, y recuerden que no solamente depende de Venezuela, esta oportunidad que nos van a dar, también depende de Cuba, Nicaragua, y mucha luz para nuestro continente. Así que el venezolano está llamado a unificarse, está llamado a dejar la pasividad y a dejar esta pendiente de noticias extrañas, de comerse a tomarse el vaso medio lleno, de decir que no, señor, no podemos. Hay una duda de película. Sí. Que es bueno plantear. El tren de Aragua, miles de criminales que han hecho mucho daño en Estados Unidos y el tren de Aragua está en Estados Unidos precisamente por la situación de Venezuela. ¿Okay? Exacto. En Venezuela va a pagar los aviones porque Donald Trump ha negociado, bueno, ha cuadrado de que todos estos criminales sean recibidos en Venezuela. Esto es curioso. ¿No será esto qué significa? Esto pareciera un caballo de Troya. ¿Por qué tú devuelves un problema para que, es como un boomerang, o sea, para que se desarrollen más y luego vuelvan a entrar? O sea, ¿qué es esto? Te lo acabo de decir. Si echamos un poquito para atrás, lo vas a escuchar. Esta gente, si le envían a Venezuela, que de hecho ya está hecho, aquí está. Ya está hecho, el tren de Aragua. Sí, el tren de Aragua, ya la están enviando, yo sé. Esta gente se pensaba que iba a ir por otro sitio, que los iban a llevar para donde tienen que estar, pero van a ir a Venezuela. Esto fue un frenazo, esto fue un detente. ¿Tú crees que no es una señal grande para el pueblo de Venezuela entero no permitir que esta gente llegue? No permitir que esto ocurra. Es un momento único, específicamente único. Te lo voy a decir por qué. Porque esta gente viene con un 7 de espadas. Esta gente viene con sed de sangre, con hambre de sangre, con ganas de dolor, de traicionar, de hacer lo peor. Mira, aquí tenemos 3 espadas con un cuervo. Esta gente viene con sed de venganza, con sed de todo. Ya sabemos de quién se tratan, ya sabemos lo que hay. Así que mi gente, si yo no quiero que una persona llegue a mi casa, porque no la quiero, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a abrir la puerta y me voy a sentar en el sofá a que pase? No. Mira, caballero de bastos, esto fue enviado con cabeza. Con cabeza de ver qué se hace, Venezuela. Esto es un pacto, mira, aquí, caballero de bastos, a la inversa. 6, los enamorados, arcano mayor número 6, invertido. Esto nos quiere decir pactos mentirosos, nos quiere decir de mentiras, de hipocresía. Cuando empecé la lectura te lo dije, hipocresía, un mensaje que llegó como no tenía que llegar. Aquí tenemos en nuestro poder un mensaje muy claro. ¿Querían mensajes? Tenemos mensajes. Aquí están los mensajes. Ajá, ¿qué vamos a hacer nosotros en este lado? ¿Qué vamos a hacer? ¿Permitir que esa gente llegue? Abrir los brazos, recibirlos con cariño. No se va a hacer nada. Pues vamos a esperar a ver qué ocurre. Porque esto está complicado, mi gente. Te digo una cosa. Yo mañana quiero volver otra vez a tirar las cartas porque hoy me han salido la mayoría del inverso. Hay unas energías bastante fuertes, pero sí estoy clara el compromiso que nos están pidiendo a cada uno de nosotros. Y no solamente a pie de calle, a pie de gente, de barriadas que bajen, sino también a nivel de militares que se van a sumar, se van a unir. Mi gente, esto apenas comienza. Te lo vengo diciendo, te lo estoy diciendo, esto apenas comienza. La libertad cuesta y así más nunca la vamos a perder una vez ganada. Pero ahora mismo está complicada la cosa. Sí, Señor, esto no se va a agradecer, esto no se agradece de Venezuela.
a sentarse a esperar que nos llenen la copa, no señor. Las cartas no mienten, las cartas hablan claro. Mi gente, me disculpan, esta es la energía del momento. Yo no disfrazo las energías, yo no disfrazo las lecturas. Los que me conocen, los que me siguen ya saben cómo yo soy. Yo digo las lecturas al momento, como me salen, así me gusten a mí o no me gusten. ¿Qué más quisiera yo que decir cosas muy lindas? Pero en este instante el panorama está bastante complicado. El régimen cree que se firmó un acuerdo y para ellos tienen en este momento en sus manos el espejito que les brilla. El régimen también va a recibir su batacazo, pero no estamos solos. Me gusta esta carta también, mi gente, me gusta esta carta porque se venía, y esta carta me representa mucho a Marco Rubio, porque el primer objetivo en su mira era Venezuela. Aquí tiene todo el contingente de peleando, pero frenó. Hay algo que frenó esto. Y a mí me queda claro que es una intención. Esto es un pulso entre el bien y el mal, mi gente. Más claro yo no lo puedo tener. Esto es un pulso entre el bien y el mal. Si nos permitimos bajar las energías, nos comen y somos carne de cañón todos. Pero si subimos las energías y luchamos por lo que queremos, sí señor, más. Me vas a decir, ¿más que más voy a luchar? Sí, más. Y yo sé que mucha gente que ha perdido su vida, yo sé que mucha gente que está detenida, presa injustamente, pero hay que tirar toda la carne en el asador. Llegue mi mensaje, quiera Dios, a los líderes de sectores, a los líderes de barriadas, que este mensaje llegue, porque hay que organizarse y así, a la velocidad de la luz. Porque si no, esta gente, este régimen no come cuentos, y ustedes lo saben. Aquí estamos, gran parte de la patria, expatriados. Literalmente, yo no puedo volver a mi patria, mi familia tampoco. Y si ustedes salen, tampoco pueden volver. Hay un mensaje que llegó confuso, pero llegó. Bueno, mi gente, yo los quiero mucho. Espero que no me den muy fuerte en los comentarios, porque yo siempre los leo, los quiero. Pero, ¿qué más les puedo decir? Yo no miento, las energías están así en este momento. Yo mañana trataré de subir otro mensaje, a ver cómo están las energías. Pero, mi gente, vamos a seguir confiando, por favor. Yo sé que no está fácil, pero este ojo no me deja de rayar en la cabeza. Está pendiente esa batalla campal y estos contratos que se firmaron a la inversa. El régimen cree que se las ganó, pero no se ganó nada. Mi gente, no caigamos en descréditos, en desinformación, en malos sentimientos, todo lo contrario. Arriba ese corazón, arriba esas energías, que si no salimos de esta ahora, no salimos nunca. Y ahora te digo, 2 días, 3 días, 2 meses, 3 meses, lo que haga falta. Lo que haga falta, antes de que toda una vida. Mi gente, te quiero mucho. En nombre de Dios, seguimos adelante. Gracias.